Bienvenidos y bienvenidas todas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Onda Felicidad. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, soy dietista y soy paciente de enfermedad celíaca desde el año 1997. Desde 2015 dirijo felicidad.net, el portal en el que lo vas a encontrar absolutamente todo sobre la dieta sin gluten, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Desde 2020 también dirijo este podcast por el que han pasado los mayores expertos en enfermedad celíaca, salud digestiva y bienestar de nuestro país. Arrancamos hoy en este episodio 117 con la sexta temporada del podcast y con una invitada que repite, que ya ha estado en la quinta temporada del podcast. Ella es Marta Carmona, enfermera, dietista nutricionista especializada en enfermedades autoinmunes y en celiaquía. Bienvenida, Marta, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hola Lorena, yo encantadísima de volver a estar contigo compartiendo aquí un ratito. Bueno, hablábamos antes de grabar, le decía a Marta que a mí me gusta mucho cómo divulga, ya tiene mucha experiencia en formación y bueno, la temporada pasada grabamos con ella una entrevista que os dejaré enlazada porque fue una de las más escuchadas de la temporada y es que de verdad que es una grandísima experta en enfermedad celíaca, en enfermedades autoinmunes en general, así que merece muchísimo la pena no solo escucharla cada vez que haga algo, sino también seguirla en las redes sociales y animarla a que nos haga más vídeos. Queremos más vídeos de Marta porque son muy útiles, nos enseña muchísimas cosas, pero yo creo que hay que animarla a que nos haga más. Marta, te lo decimos directamente, queremos más vídeos tuyos. Necesito un empujón, necesito un empujón. Cuesta cambiar la forma de enseñar. Yo siempre enseñé a pie de cama y ahora las redes son un poquito difíciles, o sea, diferentes, no Uh -huh. difíciles, sino diferentes y hay que cogerles el punto, ¿no? El cómo hacerlo, cuándo hacerlo y bueno, y sobre todo hacerlo, que es Sobre lo que todo me hacerlo, cuesta. llega un momento que, exacto, pero Sí. es que me parece que un perfil como tuyo pues tiene mucho que añadir, mucho que aportar, porque, bueno, pues tú empezaste desde la enfermería, diste el salto a la nutrición, eres dietista nutricionista, estás especializada en enfermedades autoinmunes y en enfermedad celíaca, y a mí me parece muy importante que los pacientes acudan siempre a profesionales que estén lo más especializados posible en sus patologías y lo más actualizados. Y bueno, pues por desgracia en la enfermedad celíaca a veces nos encontramos con que falta mucho, ¿no? Actualización en todos los campos, no solo en el de la nutrición, sino también hablamos de medicina, de ese diagnóstico, de todas esas pruebas y bueno, por eso me parece que es tan importante que tú, pues eso, te estoy mandando deberes, que tú contribuyas, Sí, ¿no? sí, sí. a la difusión del conocimiento a través de tus redes. Sí, es verdad que es súper importante que te atienda un profesional. Eso lo primero, que sea un profesional, porque en nutrición el intrusismo es enorme. Entonces, que sea un profesional y ya si encuentras a un profesional que además esté actualizado, pues ya tienes muchísimo camino hecho, porque en celiaquía es increíble, todavía sigues escuchando o viendo. Ayer veía una página de un hospital en el que seguía poniendo la intolerancia al gluten. Con lo cual dices, Dios mío, es la página del hospital quien la ha escrito, ¿no? Y ya fuera de ahí, pues igual, en todos los sitios, en restaurantes, en cualquier sitio. Y luego que escuchamos en nutrición, te puede hablar de nutrición el farmacéutico, la vecina del quinto, alguien porque le dieron una dieta y entonces toma, hace una fotocopia y te la paso. Y no es por el trabajo que hay detrás de eso, sino porque a lo mejor no es adecuado para esa persona. Entonces es importante buscar un profesional y que además esté actualizado, que al menos trate determinados temas, a lo mejor no todos, porque tampoco podemos abarcar todo, pero los que trate que sí que esté lo más al día posible. Es difícil, salen muchísimos estudios todos los días. Luego se contradicen según qué temas, luego ya iremos viendo que hay temas en los que incluso los propios estudios se contradicen, pero sí es muy importante eso, que busquemos personas actualizadas, que les guste, que estudien, que lo quieran transmitir como pacientes o ya a las redes o de otras maneras, pero que estén lo más al día posible. Sí, totalmente, porque además pensamos que como esa alimentación es inocua, es Mm, comida, no son sí, fármacos, no es suplementación, no tal, pero de hecho uno de los pilares de la salud es la alimentación por algo, no es tan inocuo mm, como parece, ¿no? Los hábitos de vida pasan factura y bueno, pues para eso estáis los profesionales de la nutrición
que podéis ayudar no solo en la prevención, también, por supuesto, en Ujú. el tratamiento de muchas otras patologías, más allá de que en la celiaquía es básico, claro, es fundamental, es la medicina prácticamente, ¿no? Sí, realmente es la única medicina que tenemos a día de hoy, es la única medicina que tenemos, la alimentación, o sea, eliminar el gluten, eliminarlo bien de nuestra dieta y es la medicina que tenemos. Realmente es una suerte tener una enfermedad en la que el tratamiento sea quitar algo, aunque nos puede parecer muy difícil al principio. Es una montaña, o sea, dicen quitar el gluten, piensas que no voy a poder comer pan y pasta y te empiezas a encontrar sorpresas por todos los lados, ¿no? Esto no puedo porque tiene trazas. Esto es que no sé ni si las tiene, yo creo que es lo peor, Sí, cuando no sabes leer ese etiquetado y saber si realmente lo puedes comer o no. En un restaurante me dicen que sí, pero luego es que no. Entonces, es la base de nuestro tratamiento. No tenemos otro tratamiento a día de hoy, aunque también yo pensaría si quiero otro tratamiento, porque retirar el gluten no me va a traer ninguna consecuencia. No es necesario, no es una proteína imprescindible, no nos aporta nada que no nos aporte otras, con lo cual no voy a tener ningún problema por eliminarla. Si ya meto una pastilla, ya tendré que pensar en qué efectos tiene esa pastilla, tiene relaciones con otras cruzadas, tiene efectos secundarios. Yo no sé si me compensaría ahora, ahora que ya sé hacer la dieta, que sé hacerla claro. bien, que ya me he mentalizado, que sé buscar los sitios, organizarme. Como celíaco, lo primero es organizarte en un viaje, en casa de los amigos, en donde sea, organizado. Si improvisas, es fácil que termines equivocándote, que te termines Mm. contaminando, que termine pasando algo. Entonces, ahora que todo eso está controlado, realmente yo no sé si querría que hubiera un tratamiento, o sea, una pastilla que me permitiera comer gluten todos los días, realmente. Yo lo tengo claro, Sí. pero es una opinión que es verdad que es polémica, que alguna vez que lo he comentado, en plan, a mí no me des pastillas, la gente, ¡guau! Sí. ¡Qué O- fuerte! Y yo, a ver, yo son 26 años de convivencia con la celiaquía, yo ya no recuerdo mi vida antes de ese periodo, ¿no? De ese diagnóstico, pero es lo que tú estás diciendo, o sea, te habitúas, es verdad que hay mucho por hacer Mm. y mucho por mejorar, desde el precio de determinados productos a Sí. todo el tema de la restauración. Eso es obvio, pero prefiero eso mil veces a tener que estar Mm. medicándome toda. Ya tendré tiempo para medicarme probablemente, Mm. porque según están las cosas a día de hoy, bueno, pues te das cuenta, ¿no? De que a medida que van pasando los años, bueno, pues surgen cosas. Cosas que quizás también podríamos retrasar o incluso evitar con unos hábitos determinados, pero bueno, sí que nos encontramos hoy pues con gente mayor totalmente medicada y lo que tú dices, que todo ese tipo de medicación, sobre todo cuando estás tomando mucha, pues pueden tener reacciones, pueden Mm. también interactuar con la propia alimentación, o sea, hay muchísimas cosas ahí. Yo prefiero mi dieta sin gluten, que puedo hacerla todo lo rica y saludable que quiera, Mm. aunque soy consciente de los problemas que acarrea, pero bueno, una vez que aprendes a hacerla, dices, bueno, pues mira, adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí, que una vez que tienes ese trabajo hecho y sobre todo mentalizada, y tienes un diagnóstico, que muchas veces no lo hacemos porque no tenemos ese diagnóstico, pero si tienes un diagnóstico y hay una buena adherencia a la dieta, a ver, no puede ser una opción de tener esa pastilla porque sé que me he contaminado. Bueno, como Sí. ahora con el gluten de TEN, ¿no? O sea, sé que realmente me he contaminado y con ella voy a evitar determinados efectos a nivel de intestino, determinados problemas. Pues bueno, a lo mejor puede ser una ayuda en esos casos, pero como tratamiento diario, como un tratamiento crónico, yo no creo que necesitemos una pastilla todos los días. O sea, que aprender a hacer Yo la prefiero, dieta. sí, yo prefiero que se investigue más para que todos los que tenemos celiaquía tengamos un diagnóstico y tengamos un Sí. diagnóstico a tiempo, porque es verdad que la celiaquía, cuando el diagnóstico llega temprano, bueno, pues es mucho más fácil de revertir ese daño intestinal a priori y es más fácil que no hayan surgido problemas, pero luego nos encontramos con gente a la que diagnostican celiaquía después de muchos años de debut de esa enfermedad con mil historias más. Y ahí la calidad de vida, ojito, el bajón que pega, claro. Sí, claro, es muy, muy, muy diferente. Yo lo viví conmigo, con un diagnóstico muy, muy tardío y ya fueron apareciendo muchas enfermedades autoinmunes asociadas a esa celiaquía
Y lo viví con mi hijo, que debutó, claro, lo tenía súper claro, yo le dejé en el hospital y le dije, hasta que no le hagas todas las pruebas no me lo llevo. Mira cómo estoy yo por haber tardado tantos años en tener un diagnóstico. Y él no tiene ningún problema. O sea, yo es que para mí él es una persona sana que tiene una enfermedad crónica que es la celiaquía, pero es una persona sana, no lo considero un enfermo. Muchas veces me decían, ay, pobre niño, ¿está malo? No, no, no está malo. Es un niño con una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, pero que es con el cuidado de hacer bien la dieta, no tiene ninguna complicación. Desde que le han diagnosticado, no ha habido ninguna complicación y hace ya 10 años. Con Fíjate, lo cual, no tiene por qué haberlas. Crucemos claro, los dedos, pero no tiene cruzamos los por dedos. qué haber ninguna. Cuando ya llega tan tarde, ¿qué es lo que pasa? Claro que hemos estado muchos años expuestos a esa activación del sistema inmune y puede haber muchas patologías asociadas en esas. Hay veces que necesitamos tratamiento no para la celiaquía, como hablamos, sino para todas esas patologías que por esa falta de tratamiento llegamos a desarrollar. Y luego las personas que nunca les diagnostican, que te encuentras de repente personas con 70 años en las que no tienen un diagnóstico, de repente les hablan de una sensibilidad al gluten, pero tampoco les insisten, no saben cómo hacer la dieta, tampoco la hagas estricta, entonces al final esas personas siguen viviendo expuestas al gluten. Muy difícil con determinados años cambiar y más si no te dicen realmente este es tu diagnóstico y esta es la única forma de tratarte, con lo cual es complicado, es complicado. Hay muchísimas personas que llegan después de mucho a la consulta, de muchas vueltas, de mucho tal, y dices, pero ojo, si es que te han hecho todas las pruebas a medias. Esto por aquí no han terminado, esto no te lo han hecho, esto lo han hecho, pero no han interpretado nada, han hecho una biopsia incorrecta, o no han tomado las muestras necesarias, o no han hecho el linfograma, o siquiera no lo han hecho porque no tienes anticuerpos y ya se ha acabado el estudio. No tienes Claro, anticuerpos, te vas a tu casa. Cuando te compliques, vuelves, pero claro, cuando te complicas a veces ya es tarde. claro, Ya. claro, sí. Es que al final estamos hablando de una enfermedad autoinmune y eso no es Ujú. ninguna broma, no es ningún capricho, no es me quito el gluten, porque no, no, es que estamos hablando de una enfermedad que además es sistémica, que puede afectar a todo el organismo y que, bueno, pues que si no somos correctos, si no somos adherentes, ¿no?, a esa dieta sin gluten, pues al final lo que tú estás diciendo, el sistema inmunológico sigue activándose, que pensamos, no, es que no me hace daño porque no me da síntomas. Que no nos dé síntomas no quiere decir que nuestro sistema inmunológico no esté Sí. volviéndose loco y diciendo hay que atacar, hay que atacar. Pero tú que eres experta en enfermedades autoinmunes y que además pues, te gusta tanto todo este tema, explícanos a grandes rasgos para que todos lo entendamos, porque yo creo que desde la pandemia como que se habla más del sistema inmunológico, pero explícanos qué son las enfermedades autoinmunes así a grandes rasgos, porque la celiaquía forma parte de ese inmenso grupo. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que se producen cuando nuestro sistema inmune, nuestras defensas, responden frente a proteínas propias nuestras, a células, a tejidos, a órganos, y los atacan. Los atacan por error. Cuando somos pequeños, en los primeros años de vida, nuestro sistema inmune aprende a no reaccionar contra nuestro propio tejido. Necesita un aprendizaje, necesita que le enseñemos que en el sistema inmune, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, sobre todo nos fijamos en dos tipos de células de defensa. Los linfocitos tolerantes, aquellos que, digamos, están más inactivos, que reaccionan menos contra todo lo que entra en nuestro organismo, y los que son muy reactivos. Nuestro cuerpo necesita aprender que tiene que haber un equilibrio entre los dos, tiene que haber unos niveles entre los dos en equilibrio para que no se dé lugar a estas reacciones autoinmunes, a estas reacciones contra nuestro propio tejido, contra el tiroides, contra el hígado, contra la piel, contra cualquier parte. Pues las enfermedades autoinmunes pueden atacar cualquier parte de nuestro organismo, pero se puede dar una circunstancia que sea una infección muy importante. Hay virus que alteran nuestras células y las hacen parecer extrañas, con lo cual nuestras defensas las van a atacar, porque para nosotros eso es una célula extraña. Una exposición muy importante a tóxicos, una exposición a una quimioterapia, un estrés mantenido muy importante, o sea, un estrés muy alto y mantenido a lo largo del tiempo, hace que se rompa este equilibrio que decíamos entre los linfocitos tolerantes y los reactivos. Entonces empieza a haber en sangre mucha más cantidad de los reactivos, están circulando en sangre semanas
hasta que de repente un segundo evento estresante o una segunda infección importante, un segundo problema en nuestro organismo, hace que estén ya preparados y listos para atacar. Pero han estado circulando en la sangre tanto tiempo que están tan activados que pueden equivocarse. O sea, es como si digamos, tenemos un ejército tan armado y que lleva tantas semanas esperando para atacar, que en el momento en el que hay una señal van todos a ello. Pero se cometen errores. Para que nuestras células, nuestras defensas, ataquen a algo que viene fuera, a un antígeno que viene del exterior, tienen que encajar perfectamente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la mano, que son mis defensas, y esto es lo que viene de fuera, tiene que encajar perfectamente, tiene que acoplarse Ujú. perfectamente. Pero cuando están tan activados, se puede dar la situación de que hagan acoples extraños. Por ejemplo, yo así estoy acoplando mi mano, pero realmente este dedo está aquí oculto, ¿vale? Este acople no es perfecto, pero están activadas a un nivel tan elevado que consideran que este acople es válido y entonces atacan a esas células. Yo en consulta, por ejemplo, lo explico con un puzzle. Tú estás montando un puzzle y de repente coges una pieza, ¿no? La pones en el puzzle, parece que encaja porque ha entrado en la ranura, pero cuando la observas ves que el dibujo no continúa perfectamente o que los colores cambian. Esa pieza la hemos metido, pero está un poco forzada, o sea, realmente no es donde debería estar. Pues esto es lo que pasa con nuestro sistema inmune. Ataca a estas células propias que no debería atacar por error, por ese error de estar tan activados. Por eso es importante intentar mantener nuestro sistema inmune lo más tranquilo posible. O sea, es decir, no estar activándolo continuamente. Una infección no podemos evitarla, pero exponernos a ciertos tóxicos sí, intentar que no tengamos unos niveles de estrés tan alterados, o sea, o tan elevados, intentar evitar este segundo error, porque una vez que se produce este segundo error, lo importante es que va a poder producirse muchos más errores. Una vez que el sistema inmune se ha equivocado y ya ha atacado una estructura propia, es muy fácil que ataque otras y que nos ponga medicación para esa enfermedad, por ejemplo. La diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Que yo me esté pinchando insulina para contrarrestar esa enfermedad no implica que esté disminuyendo el riesgo de sufrir otras enfermedades autoinmunes, que esto es importante. Aunque esta enfermedad esté controlada, yo voy a tener mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. No se ha visto, bueno, sí se ha visto en un estudio, pero muy poquito, que solo con vitamina D y omega 3 en el estudio vital se vio que se conseguía disminuir entre un 20 y un 30% la frecuencia de que aparezcan nuevas enfermedades autoinmunes. Interesante. Pero realmente es el único estudio que ha llegado a demostrarlo y, como te digo, entre comillas, porque el estudio no era para eso, estaba estudiando otras cosas, esto fue como un hallazgo un poco casual. Pero en el momento en el que nosotros tenemos esa primera enfermedad autoinmune, ese error, ya es más fácil que desarrollemos otras enfermedades autoinmunes. Mm. Esto nos lo preguntan mucho, ¿no? En plan, me han diagnosticado celiaquía, entonces ya con dieta sin gluten se me cura el Hashimoto, ¿no? Y como que son cosas totalmente diferentes. Sí que parece ser, y si no me corriges, Mm. que cuando estás tomándote la medicación para el Hashimoto, la tiroiditis Ujú. autoinmune, Sí. al diagnosticarte celiaquía, cuando tu intestino empieza a mejorar, pues absorbes mejor la medicación y entonces pues igual te pueden bajar un poquito la medicación de la tiroides, que también es importante acompañar eso de un estilo de vida determinado, ¿no? Mm. Pero una vez que nos diagnostican enfermedad celíaca, que ha debutado esa enfermedad autoinmune en nosotros, la dieta sin gluten la tenemos que hacer como un tratamiento, pero eso en principio no tiene por qué corregir otras enfermedades asociadas, claro. Hay algunas enfermedades asociadas que mejoran cuando comenzamos a hacer la dieta sin gluten. Por ejemplo, en la diabetes que te comentaba, cuando comenzamos a hacer la dieta sin gluten, sí se ve que se mejoran los controles de glucemia y que necesitamos menos insulina. En artropatías se ve que mejora el dolor, por ejemplo, Qué pero bueno. luego en otras, por ejemplo en el Sjögren, es independiente, la evolución es independiente de que hagamos o no la dieta sin gluten. En la tiroiditis mejora, pero como dices tú, puede mejorar porque realmente al estar mejor el intestino, claro,
absorbemos mejor la medicación que estamos tomando y mantenemos esos niveles, ¿no? Mejores niveles que van a hacer que el tiroides funcione, pero realmente no es que hacer la dieta sin gluten me vaya a curar esa otra enfermedad autoinmune, me puede ayudar en la gestión, por eso, porque mejora el intestino, al mejorar el intestino, nuestra microbiota también hace que mejore nuestro sistema inmune, con lo cual va a estar menos activo, pero no es un tratamiento, no me voy a tomar la dieta sin gluten para curar un Hashimoto, no, no Claro, funciona, no es funciona que así. también, pues eso, dependiendo un poquito, esto hay muchas corrientes, ¿no? Pero sí Ujú, que ves de repente, pues que te dicen, quítate el gluten para mejorar de todo. Una osteoporosis, dices, jolín, una osteoporosis, cuando ya el hueso pierde densidad, bueno, tienes que tener, aparte de unos hábitos muy concretos, probablemente tengas que suplementarte también. Y la dieta sin gluten sí que es verdad que he leído que puede ayudar a mejorar cuando el paciente es totalmente adherente a esa osteoporosis, pero es que ya está, o sea, la enfermedad ya ha aparecido. Y ahí revertirla es, es que es imposible, claro, cuando complicado. hablamos de, claro, y la Ujú, gente sigue pensando dieta sin gluten te lo soluciona todo. Bueno, dieta sin gluten para ujú. quien necesita dieta sin gluten y siempre Sí. pautado, ¿no? Claro, la dieta sin gluten mejora determinadas enfermedades cuando necesitamos hacer esa dieta sin gluten, pero la corriente esta de poner dieta sin gluten a toda la población porque el gluten es inflamatorio, sí, el gluten es inflamatorio, es una proteína que digerimos mal. Digerimos mal, es una proteína muy larga, es una proteína complicada. Pero si tú no tienes ningún problema, no abusando, porque es verdad que el consumo que hacemos hoy en día es muy elevado, o sea, hay personas que consumen más de 25 gramos de gluten al día y eso es cantidades muy importantes. Entonces, haciendo una dieta equilibrada, teniendo un consumo normal y pudiendo, si elegir procesados, o sea, no elegir procesados, ni siquiera sin gluten, sino intentar eliminarlos de nuestra alimentación, va a mejorar nuestra salud, pero va a mejorar porque estamos mejorando estos factores, no porque haya quitado el gluten de la alimentación. Yo tengo compañeros que quitan el gluten a todo el mundo y realmente si no hay ningún problema autoinmune, no es celíaco, se ha descartado una sensibilidad al gluten y no hay ningún problema asociado, no tendríamos por qué quitarla a todo el mundo. Podemos recomendar lo que te digo, disminuir, pasarnos, por ejemplo, a un pan de masa madre, que va a ser mucho mejor que comprarnos un pan de una gasolinera, no tomar cereales procesados todos los días en el desayuno, pero no tienen por qué cuidar la contaminación cruzada, no tienen por qué Claro, eliminar todos los cereales, entonces no van a notar beneficios. Es cuando dicen, pues yo no he notado nada. Claro, no has notado nada porque no necesitabas esa dieta. En celiaquía hemos pasado de que nadie sabía qué era la celiaquía, que todo el mundo hace dieta sin gluten para nuestros, un problema para nosotros, porque claro, hacen dietas sin gluten, ¿cómo? No puedo tomar gluten en un restaurante, me pido tal, pregunto, pero luego llega el postre, pero el postre sí me lo puedo tomar. claro, Entonces, luego llega un celíaco y eres el rarito, eres el que pregunta por todo, eres el que protesta y a mí me han contestado 1000 veces, pues aquí la gente viene y no le pasa nada. Dices, pero si me traes los cubiertos en la bolsa, en la cesta del pan, claro, tráeme unos limpios, por favor, o la cesta del pan encima de los platos. claro, No puede ser. Pues aquí vienen celíacos y no les pasa nada. Pues hay dos opciones, que sí les pase y no se estén enterando porque no sean sintomáticos o que no sean celíacos realmente, entonces que esas trazas no les afecten. claro. Pero la dieta sin gluten tiene que tener una base, o sea, una base, un motivo para hacerla, si no tampoco tiene sentido. Ujú. Y además en este caso, en el caso de la celiaquía, pues es, como decíamos al principio, el único tratamiento eficaz a Ujú. día de hoy y es que tiene que ser estricto, o sea, no hay medias tintas porque en celiaquía hay manifestaciones en cada persona más o menos severas, más o menos inmediatas o no inmediatas, normalmente no son inmediatas, pero lo que no hay son grados, o sea, cada vez que tomamos que un celíaco toma gluten, por desgracia para nosotros, que parece que nos gusta que esto ocurra, pero no, para nuestra propia desgracia y la de nadie más, la de los celíacos, el sistema inmunológico se pone en marcha. Esto no ocurre, y es para que quede clara la diferencia, con las intolerancias, porque la celiaquía no tiene nada que ver con una intolerancia, aunque hace 20 años y más
se llamaba así. Yo cuando me dieron a mí cuando me dieron el diagnóstico me dijeron, tienes una intolerancia permanente al gluten. Y yo repetí eso durante años como un papagayo. ¿Qué tienes? Celiaquía, intolerancia permanente al gluten. Ya en el protocolo de 2008 se habla de enfermedad autoinmune y ya no se utiliza el término intolerancia. ¿Qué es una intolerancia? Para que nos quede clara la diferencia, porque ya sabemos lo que es una enfermedad autoinmune. Sí, una intolerancia es la respuesta de nuestro organismo a un azúcar normalmente que no podemos digerir y se produce porque hay una falta de enzimas. No tengo las enzimas necesarias para digerir ese azúcar, entonces pasan partículas muy grandes que causan diarrea, que me causan inflamación, me puede doler la tripa, eso me puede dar diarrea, pero es un efecto local. No puedo digerir ese azúcar, se produce ese efecto local de esa diarrea o ese dolor abdominal. Por ejemplo, la lactosa pasa muchas veces, ¿no? La lactosa es un azúcar que está formado por dos moléculas, glucosa y galactosa, son dos moléculas unidas. Necesitamos una enzima, unas tijeras que las separen. En el momento en el que cortamos estas dos moléculas se separan y es mucho más fácil que realicemos su digestión. Si no tenemos la lactasa, que son esas tijeras, esa enzima que va a cortar la unión entre esas dos moléculas, va a pasar a nivel de intestino sin digerir, se va a digerir mucho menos y más tarde y va a dar lugar a eso, a que captemos más agua, a que se produzca esa diarrea. Tras ingerir la lactosa, nos siente mal, nos duela la tripa, nos duela el abdomen. En el caso de la enfermedad de la celiaquía no tiene nada que ver. La celiaquía, como decíamos, es una enfermedad autoinmune, que ya hemos contado que es una enfermedad autoinmune, que además necesitamos tener una base genética, necesitamos tener una genética determinada para poder ser celíacos. De Q2, de Q8, half de Q2 o de Q7.5. Yo siempre digo que con una genética negativa, un 99,9% de probabilidad de no ser celíaco. Yo nunca digo el 100% porque Claro, hace 10 años no mirábamos el half de Q2 o no mirábamos el de Q7.5. Entonces, con todo lo que está avanzando la genética, ¿quién nos dice que dentro de otros 20 años no vean otro alelo que pueda estar implicado, ¿no? Pero un 99,9 a día de hoy es un porcentaje muy alto, o sea, es prácticamente decirte, no tienes genética, no eres celíaco. Además, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura. Aunque te hayan dicho que el vecino del quinto tiene una sobrina que ya no es celíaca, que el pescadero era celíaco, pero ya no es. No, si te diagnostican celiaquía y te la diagnostican bien, que también eso es es el otra. problema, que no podemos tener un diagnóstico de celiaquía que no esté bien realizado. No se cura, no se cura. Vamos a vivir con ella con un tratamiento muy fácil, como contábamos, que era la dieta sin gluten, pero no tiene cura, no hay cura. Además es sistémica, puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Esto también la diferencia de las intolerancias. En la intolerancia voy a tener unos síntomas digestivos por irritación simplemente a nivel digestivo, pero en una enfermedad como la celiaquía puedo tener síntomas de piel, puedo tener síntomas a nivel hepático, puedo tener síntomas a nivel cerebral, puedo tener ginecológicos, neurológicos, puedo tener muchísimos síntomas. Se produce tras la exposición al gluten, siempre. O sea, tiene que haber un primer contacto con el gluten. No nacemos celíacos, que esto es otra cosa de, pero entonces he nacido celíaco y llevo toda la vida. No, naces con esa genética, que decimos que es imprescindible, pero luego necesitamos entrar en contacto con el gluten para desarrollar la enfermedad que tiene una cantidad de manifestaciones inmensa, o sea, se dice que es una enfermedad camaleónica porque puede confundirse con muchísimas otras enfermedades. Abortos de repetición, el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, muchas veces tienen detrás una sensibilidad o una celiaquía no diagnosticada. Muchos problemas de cefaleas, por ejemplo, una intolerancia no te va a causar una cefalea, no te va a causar un problema fuera de ese ámbito digestivo. La celiaquía sí, puede tener manifestaciones en muchísimos
órganos, partes de nuestro cuerpo. Y además produce ese daño en la mucosa, el daño característico que buscan con las biopsias, que es que se van aplanando las vellosidades del intestino. El intestino, imagínate que es un tubo lleno de guantecitos de dedos. Esos guantes, esos dedos se van aplanando, cada vez son más pequeñitos y se van atrofiando, va surgiendo una atrofia. Entonces, nos condiciona, por ejemplo, absorber otros nutrientes. Muchas veces hay déficit de hierro, déficit de vitamina D, déficit de calcio, déficit de muchos nutrientes importantes para nosotros porque realmente no se absorben. Con lo cual vemos que la celiaquía tiene muchísimos más problemas y muchísimas más implicaciones. Además de, como hablábamos, de que puede además ser factor para que aparezcan otras enfermedades autoinmunes. Esto con la intolerancia tampoco existe, Claro. o sea que es muy diferente. Yo soy intolerante a un azúcar porque no tengo esa enzima, pero soy celíaco porque mi sistema inmune está atacando mis células. En la celiaquía sí se pueden producir intolerancias secundarias. Nuestro tubo digestivo está tan mal que puedo de repente tener una intolerancia a la lactosa o puedo tener una intolerancia a la fructosa. Pero son intolerancias que una vez que yo resuelva la celiaquía y haya una recuperación digestiva o mi sistema digestivo se recupere, se mejoran, o sea, mejoran o se eliminan, con lo cual realmente son secundarias, no es una intolerancia primaria lo que tengo en ese caso, pero son enfermedades totalmente diferentes. Ya en el 2012 la comunidad médica dijo que no había ningún trastorno relacionado con el gluten que pudiera incluirse en el término de intolerancia, por lo cual pidió a los profesionales que no se utilizara, porque realmente lo que daba lugar era a confusión. Pero a día de hoy seguimos oyendo el término intolerancia. Es una cosa que va, no sé, asociada a la celiaquía, dice Sí, celiaquía y totalmente. eres intolerante. Y además, claro, yo es que cuando alguien me escribe y me dice, soy intolerante, le digo, ¿qué eres exactamente? Ujú. ¿Qué te han dicho que eres? Y te pasan informes donde aparece intolerancia al gluten. Sí, 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 Y no sí, sabes si se están refiriendo a una sensibilidad, porque se utiliza más como sinónimo de sensibilidad, aunque tampoco sí, lo describa, porque sí, como bien dices, en el 2012 se insiste en esto. Hace unos años el doctor Montoro, en este mismo podcast, que en aquellos momentos era el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, también dijo lo mismo: por favor, que no se emplee este término, porque ni el paciente sabe lo que es, ni sí. el médico sabe muy bien lo que está diciendo. ¿Qué Ujú. pruebas has hecho para que me digan que esta persona es intolerante al gluten cuando es una entidad que a día de hoy no existe? Para Mm, empezar, el gluten no es un azúcar. claro. Ya, ahí ya estamos resbalando un Ujú. poquito. Y para seguir, no hay una enzima que esté diseñada para degradar el gluten, además de otras muchas cosas, ¿no? Es un problema porque, Sí, ¿qué hago? ¿Soy intolerante? ¿Tengo que hacer la dieta estricta? Uf, es que no sé lo que eres. claro. Entonces, Sí, y además del no sé lo que eres, que comentas tú que muchas veces es muy frustrante, te llegan con el informe después de haberse sometido a pruebas agresivas, porque una endoscopia es claro, una prueba agresiva, no es una prueba, no es me voy a dar una vuelta y me hacen una radiografía. Y te da mucha lástima que estén hechas incompletas, que se hayan tomado malas biopsias, que no se haya hecho el infograma. Hay centros que no pueden o no tienen sí, personal para hacerlo. Pero el tomar, por ejemplo, las biopsias adecuadas o tomar una biopsia de bulbo que ya está descrito en todos los protocolos, eso debería estar estandarizado. Bueno, está estandarizado, pero debería hacerse en la práctica. Pero yo me sigo encontrando informes de endoscopias con una biopsia. Y dices, a ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad parcheada. Puedo tener una zona bien y otra zona mal. Y además te arriesgas a tomar una única biopsia. No y que tiene salga negativo, sentido, claro. claro, Es es que raro que aciertes, o sea, sería una sí, lotería el que aceptaras para tomarlo. Y además yo el que se utilice el término intolerancia también me parece un riesgo en el sentido de que lo asociamos a esa enzima, a esa falta de enzimas. Entonces, periódicamente vemos que aparecen en los medios unas enzimas que van a permitir digerir el gluten, que algunas veces incluso hasta ponen que pueden tomarse en personas sí, celíacas, otras veces
no se la juegan tanto, pero hay algunas En veces pequeñito te que dicen no, sí, exactamente, pero que lo ponen y que dices, no, pero a mí no me falta una enzima, yo tengo un problema autoinmune. Pero claro, el problema es las personas que no tienen clara esa diferencia y le han puesto una intolerancia en el informe, ven que de repente sacan unas enzimas y que fulanito se toma lactasa porque tiene una intolerancia a la lactosa y cuando se la toma no tiene síntomas, pues yo me tomo esto y no tengo síntomas. sí, sí, Entonces es un problema es un y problema. es raro la semana que no oyes, o sea, yo es que el raro, 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 la semana que no oigo a alguien que tiene una intolerancia o que te preguntan cómo de intolerante eres o algo de intolerancia relacionado con el gluten. Y Además ya han pasado unos cuantos años. sí, sí, y que la gente se enfada. Cuando tú haces una Sí, publicación en redes diciendo la intolerancia al gluten no existe, pues yo sí. estoy diagnosticada de intolerancia. Ujú. Fenomenal. Yo también estoy diagnosticada de intolerancia al gluten, según mi informe del año 97, que Ah, es como yo esto no quiero que esté aquí. O sea, a día de hoy ya se puede modificar, ¿no? sí, La ciencia avanza, igual que mm, comentabas antes, ¿no? La nutrición avanza, pues sí, hay estudios que se pueden contradecir. Lo que sabemos sí. hoy que es malo, pues hace unos años igual la evidencia mostraba que no era así de malo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues con la enfermedad celíaca pasa lo mismo. Tenemos ahora una entidad no nueva, porque ya tiene más años que yo, pero en realidad eso en medicina no es nada. Y también pues está generando un poquito de confusión porque no es fácil diagnosticarla. Hablamos de la sensibilidad al gluten trigo, que a veces también se llama intolerancia, pero volvemos a lo mismo. No hay ninguna enzima que esté ahí comprometida. ¿Qué es la sensibilidad? Pues yo sé que es la pregunta del millón, sé que es muy difícil responder, pero como tú eres una gran experta, ¿qué sabemos Sí, a día de hoy sobre la sensibilidad? Que igual dentro de 5 meses hay que modificarlo, sí. pero a día de hoy. Sí, la sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, surgió como una manera de determinar a las personas que realmente no llegábamos a confirmar esa celiaquía porque no cumplían los requisitos para ese diagnóstico, pero que sí veíamos que si retirábamos el gluten mejoraban. En un inicio era como aquel celíaco que yo no puedo diagnosticar. Incluso muchas personas, muchos médicos la consideraban una preceliaquía, hablaban como un estado de sensibilidad al gluten no celíaca, en el cual si seguíamos ingiriendo gluten de la manera que lo estábamos haciendo, llegaríamos a desarrollar esa enfermedad celíaca, con lo cual el tratamiento desde un principio fue eliminar el gluten. Se vio que a día de hoy afecta a más personas que la celiaquía, de un 8 a un 10% de las personas tienen diagnóstico de sensibilidad al gluten trigo no celíaca, pero también se ve que está muy mal diagnosticada, que hay un infradiagnóstico todavía mayor que en la celiaquía. ¿Por qué hay este infradiagnóstico? Porque no hay una prueba, no hay una prueba que me digan que me la hacen y yo tengo sensibilidad al gluten no celíaca. Según evolucionaron los años, se vio que aunque los pacientes, un 50%, tenían genética positiva para celiaquía dentro de esta sensibilidad al gluten, y que además un porcentaje también muy elevado podían tener anticuerpos antigliadina, se empezó a ver que podía haber otras cosas en los cereales que no solo fuera el gluten. Por ello, el cambio de sensibilidad al gluten no celíaca a sensibilidad al gluten trigo no celíaca, porque ahora ya hay dos corrientes, la que considera como esa preceliaquía, o sea, tengo un cuadro de un paciente que o porque no se le han hecho las pruebas correctamente, no he Claro. llegado al diagnóstico, o porque en este momento pues simplemente no ha elevado anticuerpos y he parado el estudio, no tiene anticuerpos, no continúo el estudio, o porque no cumple en ese momento los requisitos esa persona, la incluyo en esta sensibilidad al gluten no celíaca. Pero ya hay otra corriente o otra serie de profesionales en los que han visto que hay otras cosas implicadas, aunque la principal causa siga siendo ese consumo tan elevado de gluten, de unos 15 a 24 gramos al día, ven que hay otros factores implicados, los fructanos, los ACTIs, la histamina.
Los fructanos, por ejemplo, activan nuestro sistema, no activan nuestro sistema inmunitario, pero lo que provocan son intolerancias. Son las personas que no toleran, por ejemplo, los FODMAS. Los fructanos están dentro de estos FODMAS, ¿no? Son azúcares fermentables que por un estado de nuestro intestino, un estado de disbiosis, un problema a nivel intestinal, no conseguimos digerirlos y nos dan esos síntomas de intolerancias. Por otro lado, los ATIs son unos inhibidores de enzimas, la amilasa y la tripsina, esas tijeras que decíamos que necesitábamos, ¿no? Para realizar según qué digestiones. Se ha visto que hay ATIs, hay más de 17 proteínas, es decir, que están en muchísimos sitios. Y estos sí activan nuestra inmunidad innata. Lo que pasa que se ha visto en pruebas que la activan de una manera diferente a como la activa el gluten. Aumentan citoquinas, marcadores de inflamación, aumentan otros marcadores como interleuquinas, es decir, marcadores muy específicos. Tú cuando analizan esas biopsias, por ejemplo, se nota que hay células diferentes a las que activa el gluten cuando activa el sistema inmune. Y esto es importante porque, claro, tenemos entonces la manera de diferenciar si ese intestino tiene estas células o tiene realmente las que activa el gluten. Y por otro lado tenemos la histamina. La histamina en nuestro cuerpo puede dar síntomas intestinales o extraintestinales y además se puede acumular porque ingiramos mucha a través de la alimentación, porque no seamos capaces a digerirla. Hay personas con déficit de la enzima, la DAO, que no pueden digerir esta histamina, entonces por muy poca que consuman, fabrican internamente y al final la histamina lo que nos da es una sensación de intoxicación, reacciones cutáneas muy importantes, reacciones de alergia, está detrás de muchísimas reacciones de cuadros de alergia. Pues se ha visto que estos tres grupos pueden estar detrás de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Por ello se introduce la parte de trigo, ¿no? en la definición. Ya no es sensibilidad al gluten no celíaca, sino gluten trigo no celíaca. Y esto es importante porque podemos eliminar el gluten. Al eliminar el gluten mejoramos porque estos compuestos están en muchos cereales con gluten, pero también están en muchos cereales sin gluten, Claro. con lo cual puede ser el paciente que dice estoy mejor, pero no estoy bien, no termino de estar bien. Entonces puede haber cualquiera de estos tres compuestos. Y es también una diferencia importante con la celiaquía, que se ha visto que las personas con sensibilidad al gluten no celíaca siempre parten de un estado de permeabilidad intestinal. Su intestino ya parte de un problema. En la celiaquía, el intestino termina perjudicado porque nuestro sistema inmune lo está atacando. Pero en la sensibilidad al gluten, muchas veces ya partimos de ese problema. Tiene que haber ese problema, esa penetración de sustancias más grandes de lo normal que pasan al torrente sanguíneo porque las células de la pared del intestino están separadas. Si fuera una pared de ladrillos, diríamos, por ejemplo, que falta un ladrillo. Al faltar ese ladrillo, por ese hueco pueden pasar sustancias más grandes. Una de ellas es el gluten, una sustancia muy grande que no debería de pasar, pero también pasan tóxicos, pasan bacterias, pasan una cantidad de sustancias importantes que pueden activar nuestro sistema inmune. Entonces, esa activación más estas tres sustancias a día de hoy es la corriente que más se mantiene en la sensibilidad al gluten, aunque sigo diciendo que hay personas que siguen considerándola esa preceliaquia, ¿vale? Que esa base de pacientes mal diagnosticados o esa base de pacientes que todavía no han debutado del todo. Lo que pasa que el problema es ese, que no tenemos una prueba clara. No tenemos una prueba clara. La única prueba que se utiliza es el protocolo de Salerno, pero es muy subjetiva. Es muy subjetiva. No sé si quieres contamos un Sí, poquito sí, cómo sí, es sí, o si te sí. parece que nos vamos a meter en un lío. No te preocupes, Vale. tú dale, tú dale. Vale, en el protocolo de Salerno lo que hacen es ver qué síntomas tiene la persona, hay un listado de síntomas y la persona tiene que puntuarlos. Entonces, puntúa los síntomas tomando gluten y sin tomar gluten. Está tomando gluten, se hace el protocolo, va puntuando qué síntomas tiene, se retira el gluten y se puntúa qué síntomas tiene. Y en una tercera fase lo que se hace es a doble ciego. Ni el médico ni la persona sabe si le Claro. está dando gluten o no le está dando gluten. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos síntomas de los que pueden aparecer
con la sensibilidad pueden ser temporales. Por ejemplo, yo puedo tener cefalea, pero no todos los días voy a tener cefalea. Si me coincide en la semana que he tomado gluten o en la que no he tomado gluten, esto ya va a cambiar el resultado de la prueba. Entonces no es una prueba objetiva. Y además es una prueba que se ve muy afectada por el efecto nocebo. El efecto nocebo es el yo pienso que algo me va a sentar mal, entonces ya estoy predispuesto a que me siente mal, con lo cual no sé lo que estoy tomando, pero me va a sentar mal. Entonces hay mucha parte subjetiva en la prueba. Es difícil, a ver, es una prueba en la que podemos descartar pacientes que digan no, no cumple ninguno de los criterios, lo descartamos para sensibilidad al gluten, pero hay mucha parte subjetiva, tanto eso, en que los síntomas no siempre aparecen, en este efecto nocebo, con lo cual no hay una prueba clara, no hay una prueba clara en la que yo diga, sé que tengo esta sensibilidad al gluten. Entonces es difícil, es Es difícil. complicado. Había médicos incluso que decían que no existía la sensibilidad, o sea, yo solo vivía en persona. Mi reuma me diagnosticó al principio, antes de tener todas las pruebas, sensibilidad al gluten no celíaca. Me vine a mi médico de primaria y me dijo, a ver, Marta, eres enfermera, no sabes que el intestino es permeable, o sea, no sé de qué me estás hablando. Claro, esto fue en el 2012. A día de hoy yo creo que ya habrá cambiado, ¿no? Ya habrá cambiado. Bueno, puede haber Quiero sorpresas. pensar, no he vuelto a mencionar ese diagnóstico porque, bueno, luego ya mi reuma sí ya me hizo todas las pruebas. Yo como enfermera me seguían en mi hospital, pero un médico de mi hospital me comentó que existía un médico en Puerta de Hierro, el doctor Isasi, que en ese momento justo estaba haciendo las primeras publicaciones sobre sensibilidad al gluten no celíaca y que como no sabían qué iban a hacer conmigo, era un poco un caso perdido, o sea, no Fíjate, cumplía unos criterios, bueno, no cumplía unos criterios, no tenía anticuerpos negativos, con lo cual se paraba el claro, estudio. Entonces me propuso cambiarme de médico, o sea, pedirlo como especialidad, o sea, como especialista. Y claro, la respuesta que me encontré por mi médico de atención primaria fue eso de Marta, eres enfermera, o sea, ¿qué me estás contando? El intestino es permeable, tienen que pasar sustancias. ya, ya, Sí, pero no todas, o sea, no tiene que pasar todo, o sea, no es una puerta abierta. efectivamente. Entonces, hacen falta muchos estudios todavía, muchos estudios para saber si realmente es esa preceliaquía o no, si como se inclinan ahora hay todas esas sustancias implicadas y que tengamos un diagnóstico, porque en la sensibilidad sí que muchas veces pone la etiqueta de intolerante al gluten porque No no llegan saben, a un claro. diagnóstico. Sí, yo la verdad es que hay gente que, bueno, que es un diagnóstico muy claro porque luego la respuesta en el momento en el que eliminas el gluten es muy obvia y es como, y te paras Sí, a mirar y dices, vale, aquí sí le han hecho mm, una buena biopsia, la genética descarta, sabemos que la genética, como tú bien decías, ¿no? En un porcentaje, cuando la sí, genética, cuando te la prueba, te la hacen completa y sale negativa, es muy poco probable, muy, muy sí, poco probable que tengas celiaquía. Bueno, vale. Pero te encuentras casos de gente que efectivamente es sensible, retira el gluten, mejora, le cambia la vida totalmente. El día, además te mm. dicen que son más sintomáticos casi que un celíaco. Sí, Que el justo. día que le caen 2 trazas, se va a su casa alucinando, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente que tiene un diagnóstico que está ahí en tierra de nadie, que es como todo me sienta mal. Mm, Y además que eso también es muy complicado porque empiezan a restringir y a restringir y mm, a restringir y a no salir de casa porque me da miedo, porque siempre estoy mal, a perder peso. Eso es también muy complicado. Queda mucho por saber sobre la sensibilidad. También sabemos que no es una intolerancia. no, Esperemos que se investigue mucho, que se sepa mucho porque hay mucha gente que necesita tener una respuesta. También para ser más adherente con el tratamiento. Porque cuando te dicen, sí. bueno, pues un día lo haces mejor, otro día es peor, si no acabas de encontrarte del todo bien, como que piensas que no va a ser esto, es que es muy complicado y hay mucha patología digestiva que comparte síntomas y es Sí. difícil. Comparte síntomas con muchísima patología, con el síndrome de intestino irritable, el cajón desastre, que todo entra ahí. Y como decías, tienen muchos más síntomas, son muchos más sintomáticos y además también tienen muchos más síntomas extradigestivos, muchos síntomas que no entienden, de hoy me duele esto, mañana me pasa lo otro, realmente no sé a qué asociarlo
Y luego ya viene también la parte mental de qué me está pasando, ¿no? Me dicen que no tengo nada una y otra vez y yo me encuentro mal, no estoy bien, me pasa una cosa, me pasa otra, todo me pasa a mí. Y lo que decías de restringir las dietas. Hay veces que a mí me llegan personas con dietas tan estrictas que realmente están perjudicando la propia microbiota, que como veíamos Claro, está muy implicada en el sistema inmune. Cuanto peor tenga yo la microbiota, mayor y más reactivo va a estar el sistema inmune, con lo cual es importante cuidarla, que la dieta sea variada, que además, sobre todo, la parte de FODMAP lo que más restringen son frutas y verduras. Entonces, no hacer esas dietas tan restrictivas. Porque se ha visto, si hubo una temporada en la que sí se pautaban dietas muy restrictivas porque era la manera de quitar los síntomas, pero se ha visto que a la larga es peor porque voy a tener una microbiota mucho más deficiente y todo esto va a claro, es que conllevar al final, mayores problemas, con lo cual tenemos que intentar comer lo más posible y lo más variado posible dentro de una alimentación sana, pero restringiendo lo mínimo. Hay veces que hay cosas que no puedes. Hay personas que, yo tengo una persona con una histamina que no tolera el pescado azul. Lo hemos intentado por activa, por pasiva, en conserva, sin conserva, no lo tolera, ¿vale? Pero voy a retirar el pescado azul, no todos los alimentos con histamina. Por eso es importante también, como hablábamos al principio, que te atienda un profesional. O sea, sí, por favor, no sea, quita todo y se acabó, ¿no? claro, Moléstate, mira qué tolera, qué no tolera, cómo podemos hacer lo más variado posible. Y si ya hay algo que no hay opción, pues no hay opción. O sea, si tengo un déficit genético de la enzima DAO, pues voy a tolerar mal la histamina. Entonces intentaré no meter ya más de la cuenta. claro. Pero si tolero ciertos alimentos con un poquito, pues no voy a hacer una dieta tan restrictiva. Exacto, o sea, ahí es muy importante ponerte en manos de un profesional que entienda esto bien, que sepa hacerlo, que te ponga a prueba, entre comillas, obviamente, ¿no? Vamos Sí, a ver si puedes tolerar esto, si no lo puedes tomar, porque es bueno para la salud en general y también el hecho de que cada caso es un mundo, sí. porque yo me he encontrado con gente en nuestra escuela, es que mi prima tiene lo mismo que yo, entonces su nutricionista le ha pautado esto y yo la estoy haciendo. Claro. ¿Y por qué no tomas tomate? Es que a ella le sienta mal. ¿Y a ti? ¿Lo has probado? No, no, no lo he probado porque como en la dieta Mm, no viene, pues el tomate es malísimo. Habrá gente que claro. el tomate en crudo pues le siente mal, pero dentro de lo que son las intolerancias y ese tipo de Mm, cosas es muy personalizado. Entonces, sí, por sí. favor, si tenemos esta situación, yo conozco casos de pacientes con sospecha de SIBO, sospecha, sin pruebas, que están esperando para hacer esa prueba y que le han pautado ya una dieta baja en FODMAPs. Le han dicho, búscala en internet A buscar en internet. y hasta luego, con lo difícil que es hacerla y con Mm, todo lo que te estás quitando que claro. realmente es bueno para la salud, porque Sí. si no, no tenemos ningún problema, tiene que haber verduras en cada plato que comemos, Ujú, tiene que haber frutas todos los días. Si me estás diciendo que las tengo que quitar todas y si, bueno, si sumamos ya otras cosas, se complica todo mucho más y al final es una dieta súper pobre que lo que tú dices, la microbiota está diciendo ahí, pero dame de comer, dame sí, algo decente, ¿no? Por favor, que así no hay claro. quien siga adelante. Muy importante Sí, sí. que acudamos a un profesional porque nos tiene que hacer un plan para nosotros en función de todo lo que tengamos y de lo que podamos tolerar y no, porque yo lo de Ujú, las dietas bajas en FODMAPs me asustan. El otro día me escribió una chica y me decía, no, es que la mía es genética, es para toda la vida. No puedo comer frutas el resto de mi vida, me decía yo. oh, Busca un nutricionista, por favor, busca algún profesional que te pueda ayudar a entender mm, esto. Claro, nos quedamos muchas veces en el mensaje que vemos en redes sociales sí, y hay que tener en cuenta, hay que tener, pues eso, pensamiento crítico para decir lo que le sirve a esa persona no tiene por qué no ser tiene lo por qué que me ser. encaje a mí, ¿no? Ujú, totalmente de acuerdo. Qué difícil Mm, este mundo de la sí, patología digestiva y ya cuando metemos, pues eso, autoinmunidad por el sí. medio, Ya es completo. ya es completo. Y por desgracia, Sí, en celiaquía, como es una enfermedad autoinmune, pues está asociada, se relaciona más con el resto de enfermedades autoinmunes, que son cientos, son sí, muchísimas. ¿Cuáles son las que tú ves más en consulta? Porque en el anterior podcast hablamos con Marta
de patología digestiva asociada, de Ujú. ese paciente al que le llega un diagnóstico en edad adulta normalmente, después de mucho tiempo conviviendo quizás con la celiaquía, que puede tener otras cosas. Si nos hablabas de intolerancias, nos Ah, hablabas de SIBO, de hipocloridria, os lo voy a dejar enlazado para que escuchéis uno de los podcasts más escuchados de la temporada 5 con Marta. Pero hoy vamos a hablar de enfermedades autoinmunes asociadas, porque hay algunas que se asocian tanto que se consideran grupos de riesgo, hay otras que no aparecen así en la literatura, pero me decías el otro día que tú estás viendo un montón. Cuéntanos. sí, las más comunes desde que yo empecé a trabajar más en autoinmunes eran la tiroiditis autoinmune, sobre todo hipotiroidismo de Hashimoto, la diabetes, que además la diabetes asociada a la celiaquía es bastante complicada, sobre todo pues al principio en niños de gestionar o también en adultos, pero porque realmente si la dieta sin gluten que nos han enseñado es ir a la sección sin gluten, son todo productos muy refinados, muy altos en azúcar, que va todo opuesto a lo que es la gestión buena de la diabetes. Entonces es muy difícil de controlar lo que son las raciones para ajustar la insulina en un paciente diabético celíaco que no sepa hacer la dieta sin gluten, no su dieta de diabetes, sino su dieta sin gluten. Luego las artritis, muchos problemas óseos muchísimos. Lupus, que es también sistémica, como la celiaquía. Problemas de piel, que algunos, por ejemplo, tienen diagnóstico de psoriasis y luego no es una psoriasis, es una dermatitis herpetiforme o otros que sí realmente son psoriasis, muchos problemas de piel, muchos eczemas, aunque el eczema no es autoinmune, pero bueno, te lo he metido aquí, pero también muchos eczemas. Hepatitis autoinmune o hepatitis que no han llegado a debutar, pero que tienen unas transaminasas muy elevadas y ya le dicen, búscate un nutricionista, haz bien una dieta, pensando más en un hígado graso, a lo Claro. mejor que en una celiaquía. Y de repente empiezas a hacer la dieta, la persona mejora, pero mejora cuando le quitas el gluten, no cuando haces una dieta para un hígado graso. Y últimamente me estoy encontrando que me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo síndrome de Sjögren y cistitis autoinmune. Son dos patologías que hace años realmente yo no veía tanto en la consulta, veía mucho Hashimoto, mucha diabetes y luego muchos problemas óseos de diferentes maneras, pero muchos, desde hace un año más o menos el síndrome de Sjögren y la cistitis autoinmune es que se repite muchísimo. También es verdad que en una consulta, que además de celiaquía llevas autoinmunes, tenemos un Claro, sesgo porque un sí. paciente habla con otro y tal, pero me llama la atención porque yo pensaba que era una enfermedad que había mucha menos prevalencia y que no se veía tan a menudo. Y en cambio te encuentras con que llegan personas y que además son enfermedades que al final te complican mucho una buena calidad de vida. O sea, no son enfermedades que te van a llevar a que te puedas morir como una diabetes o un Hashimoto mal controlado, pero sí te van a complicar muchísimo lo que es la calidad de vida. El que, vale, tengo celiaquía y tengo esto, pero yo quiero tener una calidad de vida, o sea, no vivir siempre con un dolor, con una molestia, con un problema. Exacto. Entonces, esas dos últimas son las que a día de hoy más me han llamado Ahora la vamos atención. a entrar en detalle con ellas. Te contaba yo hablando el otro día que hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar, creo que era la presidenta de la Asociación de Sjögren de aquí de España. Y claro, de hecho fue una entrevista en la que hablamos de esta patología, pero yo pues al final siempre barro para casa y entonces le pregunté por la relación con la celiaquía, estuvimos hablando un Sí. poquito de eso y efectivamente dentro de la asociación tenían gente con ambas patologías. Y ella lo que decía es, somos pacientes que encima sufrimos un poco como los celíacos, ¿no? Te quejas Mm, de vicio, ¿no? O sea, sí, porque tú nos ves y aparentemente estamos bien. O sea, Ujú. no, físicamente no se nos ve muy delgaditos o que, no sé, que hay otras patologías que dices, algo le pasa, ¿no? Más Algo tiene. llamativa, sí. Claro, y que eran muy incomprendidos, porque al final lo que les pasa es que, pues eso, tienen la boca seca, los ojos secos, y es Ujú. como lo que tú decías el otro día, que bueno, cuando imitamos esto ya habrá pasado algún tiempo más, pero echad un vistazo a las redes de Marta porque nos hablaba de este problema, ¿no? Que le decían, ¿tienes los ojos secos? Échate gotitas, y va Sí. mucho más allá, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Sí, el síndrome de Sjögren es un problema autoinmune.
En él, nuestro cuerpo ataca a glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que fabrican sustancias para verterlas al exterior. No son hormonas, no es por ejemplo, un tiroides que fabrica una hormona, no. Son glándulas que fabrican sustancias que las verten hacia afuera. Pueden ser las lágrimas, puede ser la saliva, puede ser el moco a nivel pulmonar. Entonces, sobre todo, lo que se produce en el síndrome de Sjögren es una sequedad de esas mucosas. Las más llamativas son la bucal y la oral, lo que se conoce como serostomía y seroftalmia, o sea, esa falta de lubricación, ¿no? Entonces el problema es justo lo que acabas de decir, que como realmente, pues mira, tienes el ojo seco, te echas una lágrima y ya está arreglado y tienes la boca seca, pues bebe más a menudo. Pero es una enfermedad que afecta más a las mujeres, sobre todo por encima de los 40 años, y que puede tener muchas más consecuencias. El ojo seco nos puede llevar a tener problemas de conjuntivitis, problemas de infecciones con mucha frecuencia. Además de ello, puede provocarse úlceras, úlceras porque el ojo está muy seco y se puede romper la córnea y todo esto nos puede afectar a la visión, es decir, ya hay unas consecuencias mayores de tengo el ojo seco, me echo unas lágrimas. En la boca seca igual, una boca muy seca nos puede condicionar el cómo vamos a masticar la comida, porque al no tener saliva estamos haciendo una masticación diferente. Nos puede costar tragar, porque eso va a estar menos fluido. Tenemos más riesgo de caries, de que problemas en los dientes, porque la saliva tiene una función de matar, atacar también a las bacterias que entran en la boca. Entonces, si no tenemos saliva y el diente no está en ese ambiente húmedo, que debería ser lo recomendable, es más sensible a tener caries. También a que se nos formen heridas aptas en la boca, cualquier tipo de lesión en la mucosa. Pero además el síndrome de Sjögren puede tener cualquier síntoma en otras partes del organismo. Podemos estar con un cansancio extremo, o sea, son personas que están súper cansadas, que dicen, es que solo estoy pensando en llegar a casa y sentarme, no puedo salir, intento no quedar, intento estar todo el día descansando, o sea, una fatiga extrema. Nos puede afectar a nivel del pulmón. Al no tener ese moco, van a llegar más virus, van a poder causar más infecciones y además las secreciones son muy densas, con lo cual también nos va a costar expulsarlas. Es más fácil que haya esas infecciones a nivel de pulmón. Podemos tener dolores de huesos, podemos tener dolores musculares, es decir, puede afectar a muchísimas partes de nuestro organismo. Se asocia además con el lupus y con la artritis. Entonces, hay veces que no sabemos si me duele el hueso porque es la artritis o si realmente es el Sjögren el que está causando ese dolor de hueso. Entonces, como que se solapan enfermedades y nos quedamos con menos diagnósticos, Claro. porque no me diagnostican o no me estudian esa artritis, porque como además ya tengo Sjögren y tengo esta otra enfermedad autoinmune, entonces hay un problema ahí a veces en el diagnóstico. Y el problema es que no se conoce la causa, no se conoce la causa, se piensa en causas genéticas, en causas ambientales, exposición a virus como el Epstein-Barr se ve muy relacionada con el Sjögren, pero no hay una causa y no hay un tratamiento. El tratamiento es sintomático. Entonces, como hablábamos en la celiaquía, como nuestro tratamiento es la dieta, pues le quito importancia a la enfermedad durante muchos años hasta que vi que era una enfermedad autoinmune. Pues aquí igual, como el tratamiento es usar esa saliva artificial o utilizar esas lágrimas o esos lubricantes, le quito importancia. Claro. Pero realmente tiene todas esos factores, o sea, esas manifestaciones sistémicas. También se ve Bien. en ella que está muy afectada la microbiota. Cuanto peor tengamos la microbiota, más manifestaciones vamos a tener. Con lo cual, también vemos aquí la importancia de cuidar esa microbiota. Y luego puede afectar a la piel, a los músculos, al riñón, a los tiroides, puede afectar a muchísimas partes. Por ejemplo, en las mujeres, como además es por encima de los 40 años, se asocia con muchísima sequedad vaginal, lo cual puede condicionar picor, infecciones, unas relaciones muy dolorosas. Pero, ¿cuál es la solución? De hecho, la causa, o sea, la culpa a que más de 40 años, Ya. premenopáusica, bueno, deja de quejarte porque, bueno, es normal, ¿no? Entonces normalizamos síntomas que no tendríamos.
claro, realmente que normalizar. Y son pacientes, a mí me ha sorprendido esa parte porque eso, hasta hace 2 o 3 años yo no empecé a estudiar tanto esta enfermedad. Y me ha sorprendido la parte de la incompresión, ¿no? Es como de, bueno, hombre, deja de quejarte que tienes un ojo seco. Hay enfermedades más importantes, ¿no? Y realmente cuando te pones a ver, por ejemplo, he tenido pacientes con una tos muy persistente y sobre todo ahora, bueno, ahora después del COVID, ¿no? La gente que se le queda esa tos seca o afonía, que te decían estoy afónica cada 4 días y no conseguía, le mandaban al otorrino, el otorrino todo bien, le mandaban al neumólogo, el neumólogo todo bien, no veían ningún motivo y realmente había un Sjögren detrás, fíjate, que estaba esa irritación de la tráquea, esa falta de lubricación, claro, causando esa tos, causando esas infecciones. Entonces, realmente es importante, o sea, es importante que nos miren, se diagnostica normalmente con anticuerpos, anti-Ro y anti-La, aunque el anti-La ya se quitó del protocolo, ¿no? Ya no se utiliza en el protocolo, pero sí nos sirve para el diagnóstico. Y en este caso, el problema es que la dieta sin gluten no interviene en la evolución. La evolución del Sjögren es independiente de que claro, realicemos bien la dieta sin gluten, con lo cual no hay un tratamiento específico. ya, Se nos dan antiinflamatorios, se dan corticoides, o sea, tratamientos generales o ya locales, las gotas, la saliva, pero no hay un tratamiento que digamos específico para la claro. enfermedad, con lo cual lo Es único que podemos complicado, hacer es reducir esa inflamación sistémica, claro. irnos a una dieta antiinflamatoria, suplementar con omega, revisiones pues más periódicas de oftalmólogo, de dentistas, pero no hay un tratamiento específico. Por ejemplo, se recomienda si tienes la boca muy seca, sobre todo por la noche, lo que es el oil pulling, los enjuagues con aceite de coco o aceite de oliva, para dejar toda la zona lo más lubricada posible y, por un lado, que tengas menos síntomas, menos molestia y que no se formen esas úlceras, porque claro, el problema es una úlcera en una mucosa que ya no está bien, que además está seca, que el tratamiento va a Claro. resecar más. Entonces, es complicado, parece una enfermedad muy sencilla, pero es una enfermedad que cuando te pones a Sí. tratarla hay muchos flecos, o sea, hay Y muchos me imagino que factores. además llegar al diagnóstico tampoco es fácil, porque tú empiezas No, con el ojo seco y claro, dices, es que estoy todo el día con la pantalla. sí, Empiezas con la exacto. boca seca y tampoco dices, bueno, es una cosa menor. Me imagino que cuando ya se suman muchas cosas es cuando ya decides ir al médico o cuando quizás el médico se lo toma más en serio y te manda, pues Mm. supongo que es un reumatólogo el que lo tiene que ver, ¿puede ser? Sí, sí, al final es una enfermedad autoinmune. Normalmente suele verla primero un oftalmólogo porque tú te vas por el ojo seco, pero él ya ve determinadas muestras, porque por ejemplo hay una de las pruebas en la que se pone una laminita en el margen del ojo y se ve cuánto avanzan las lágrimas, ¿no? Cuánto se moja esa lagrimita. Anda, Entonces, por debajo de un parámetro, que si no recuerdo mal era 5, ya se ve que realmente ese ojo está seco. Entonces, si no hay un motivo oftalmológico, no hay una oclusión de una glándula, no hay nada para que ese ojo esté seco y el oftalmólogo está un poco al día, ávido, claro. ya te deriva a un reumatólogo. Pero volvemos a lo mismo, depende de que el profesional esté formado, actualizado, o de que la persona ya vaya diciendo es que en mi familia hay esto, o es que he leído y entonces ya, bueno, como que les presionas un poquito, ¿no? De, no será que tengo, Sí, yo por ejemplo siempre les digo, insistir en que tenéis otras enfermedades autoinmunes, porque en el momento que ya hay varias ya puedes sospechar un poco más, pero si te vas simplemente porque tienes el ojo seco y no comentas que eres celíaco y además tienes esto y además tienes esto otro, pues a lo mejor no se van por esa parte autoinmune. claro, eso es Entonces, fundamental. Mi madre bueno, en marzo o así, tuvo una infección de pulmón importante. Lo que pasa que no nos tardamos mucho en saber que era una infección de pulmón. Tenía unos síntomas que obviamente algo era de pulmón, le hicieron 20.000 pruebas, pero no sabían hasta que apareció una mm, bacteria en el cultivo, mm, pasaron semanas. O sea, la cosa fue y ella estuvo ingresada. Y cuando pues ingresó y tal, al día siguiente que la vio el neumólogo, lo primero que le dijo, esto eres celíaca, ¿no? Entonces le pidió autoinmunidad de todas mm, partes, porque dice, es que puede claro, ser
que hay aquí un lupus, que hay alguna cosa sí, relacionada y tal. Al final eso lo descartaron y al final acabó apareciendo la bacteria y bueno, pues antibiótico por todas partes para acabar con ello, que luego, pues eso ya podemos hablarlo otro día, el sí, estómago, el intestino ha hecho un cuadro para claro, recuperarse para de, reponer. efectivamente, pero sí que es verdad bueno, pues que era un doctor que era muy consciente de que al tener esa enfermedad celíaca, bueno, pues había más papeletas, ¿no? Para que hubiese por ahí alguna otra enfermedad autoinmune y por eso le pidió los marcadores, por lo menos para descartar, para Sí, comprobar que, vale, esto no es. Eso es fundamental. Igual que, pues eso, cuando te viene alguien, no, es que en mi familia hay mucho Hashimoto, tal, bueno, mm, pues que te hagan anticuerpos. No, es que salen negativos. Cuando hay mucha sintomatología, y si además hay antecedentes familiares, hay que tirar a esa celiaquía, porque al final, pues eso, por desgracia, hay muchas mm, enfermedades autoinmunes, no son fáciles de ver y de diagnosticar, pero es muy importante tener ese diagnóstico para que el sistema inmunológico esté lo más relajadito posible dentro entiendo. de que vive en una constante fiesta, porque Sí. cuando pasan estas cosas. Y luego la cistitis autoinmune, que me sorprendió mucho porque Sjögren sí que conocía la relación, pero con la cistitis autoinmune me sorprendió. Cuéntanos. Si la cistitis autoinmune o cistitis intersticial inicialmente pasa asintomática, o sea, son mujeres que van a la consulta una vez y otra vez, por lo que ellas consideran que es una infección urinaria. Realmente los síntomas que tienen parecen una infección urinaria con esa presión suprapúbica, ese dolor al orinar, un aumento muy importante de la frecuencia, el escozor. Entonces ellas cuentan todos estos síntomas a un médico que muchas veces no la conoce porque una infección muy dolorosa de orina al final te termina llevando muchas veces a una urgencia. Mm. Entonces llegan a la urgencia, se les hace una tira de orina porque en la urgencia solo se hace tira, no se hace cultivo. Les hacen la tira y hay leucocitos. Entonces, nada, pues una Ya está. infección, antibiótico a tu casa, antiinflamatorios para el dolor y a tu casa. Parece que mejoran, pero pasan 2 o 3 semanas y otra vez están en las mismas, ¿no? Y van enlazando una infección con otra, hasta que de repente a alguien, como puede ser un reuma, se le enciende la luz y dice, te han hecho un cultivo antes del antibiótico, porque normalmente luego te mandan un cultivo para después del antibiótico y ese cultivo es negativo y es normal, es lo que buscamos. Pero te dicen, te han hecho un cultivo antes y luego nunca te han hecho un cultivo antes. O sea, no, te han hecho como mucho la tira. ¿Cuál es el problema? En la cistitis autoinmune, eso al principio no tiene síntomas, se va dañando la pared de la vejiga, la pared interior, y no tenemos síntomas. Los síntomas aparecen cuando ya está muy dañada. Cuando ya está muy dañada, podemos tener leucocitos en la orina, pero por ese daño vesical, Claro. no porque haya una infección, no hay un virus, o sea, una bacteria activa a nivel de la vejiga, sino que está tan dañada que ya hay células de leucocitos que pasan a la orina. Entonces, es muy incapacitante porque la mujer dice, no entiendo, o sea, hoy estoy bien porque además se asocia, por ejemplo, empeora con la ovulación, empeora en la menstruación, si hay un periodo de alergia, cuando hay alergias estacionales son mujeres que se ponen muy mal y dicen que tiene que ver que yo empeore de la alergia con que empeore y tenga infecciones de orina cada 4 días. Si estamos muy estresados, tanto físico como emocional, y también con las relaciones empeora mucho. Entonces, es un dolor. El dolor de una infección de orina es un dolor muy incapacitante porque en el momento doloroso realmente te duele. Entonces, y que te limita, ¿no? Te limita el hacer una vida normal, el decir entrar o salgo a trabajar, estoy todo el día en el baño, tengo una reunión, me levanto 3 veces, pero además tengo dolor. Entonces, es muy incapacitante, pero es muy difícil llegar a ese diagnóstico. Llegar a ese diagnóstico porque pasas por un montón de tratamientos de antibióticos, de antiinflamatorios, hasta que ya deciden analizar o hacen pruebas específicas para ver esta cistitis. Además, va como no, como digo yo, una montaña rusa. Los síntomas no tengo ninguno, suben muchísimo, vuelven a bajar y es porque se asocia también, por ejemplo, con el consumo de alimentos ricos en potasio, el consumo de cítricos, de tomate, el café también, el chocolate, café y chocolate que son más excitantes, o el tabaco y el alcohol. Entonces, la mujer cuando va al médico, lo que no le cuentan es lo que ha comido, porque realmente nadie le va a preguntar Vale, sí. si ese día te has tomado una ensalada de tomate o no, ella va porque tiene mucho dolor ese día. Y cuesta mucho asociar esos síntomas realmente a que
son los que empeoran ese cuadro. Entonces es muy difícil dentro de las autoinmunes que trato, es una de las que más difíciles llegar a ese diagnóstico. Yo ya cuando empiezan con muchas infecciones y te lo cuentan, porque otra cosa es que muchas veces tengo Claro, una infección de orina y no cuentas en una consulta de nutrición tengo una infección de orina, porque les parece que no tienen no tiene que ver, relación. claro. No, hay Claro, que contarlo entonces, todo. claro, sí, sí, yo les pregunto de todo. Me deben de odiar porque soy, le pregunto desde de todo. Hay veces que te miran como diciendo, ¿qué tendrá eso que ver? ¿O qué cotilla es esta mujer? Y ¿No? tú no, no, Pero no, es que pero es realmente verdad. todos esos datos a ti te están aportando información. Entonces, al final, si ya hay muchísima afectación, terminamos yendo a inmunosupresores o a tratamientos biológicos ya, claro, mucho más sistémicos, con muchos más efectos secundarios. Y si la conseguimos encontrar al principio, pues puede mejorar mucho controlando lo que te digo, la parte sea de la dieta, controlando el que no me pongan antiinflamatorios cada 4 días, porque todo eso va a repercutir en que voy a tener peor mi sistema inmune. Como voy a tener peor, mi sistema inmune va a ser más fácil que haga esos brotes, porque va por brotes. Puedo estar bien 3 meses y luego en otros 3 meses estar Fatal. continuamente, ¿no? Entonces, es importante que si haces una infección, no, pero que si es una cosa que repites y repites y repites, realmente es importante que acudas al médico y cuentes, mira, me está pasando esto, pero no es una infección, me han pasado 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces ya hay veces que los propios reumas ponen un informe en el que ponen no dar antibiótico antes de realizar un Un cultivo, aunque cultivo, no sea el claro. procedimiento habitual. El problema del cultivo es que tú recoges la orina, pero tienes que dejarla, tienes que sembrarla y tienes que dejar crecer, con lo cual puedes tener a la mujer en varios días mal. Se recomienda tomar ese cultivo y ya en esa ocasión poner el antibiótico para no tener a la mujer 5 días Sí, desesperada, pero ya tengo ese cultivo previo. Entonces, si ya veo exacto. que en ese cultivo previo no hay infección, ya puedo ir buscando por ese lado, ya puedo decir, mira, tiene todos los síntomas, pero no hay infección en el cultivo. Qué Pero complicado. el problema es que no se suele hacer, no se suele hacer Ya, salvo que haya una indicación muy clara muy claro. del reumatólogo normalmente. Pues es que yo te estaba escuchando y estaba pensando en que conozco a un montón de gente que dice, ya estoy otra vez con infección de orina. Si es que Mm, lo mío es cada 3 meses, oye, y ya van al médico, su antibiótico y ya está. Claro. Y claro, igual puede ser que sí, que seamos más propensas por lo que sea, pero Mm, bueno, no está de más compartirlo con el médico y decir, oye, pues mira, tengo esta sí. duda, no vaya a ser que esto... Y también entiendo que el profesional también tiene que estar un poco pendiente de no puedo estar pautando el antibiótico a esta persona. Ah, sabemos todo lo que pasa con Mm, abusar de mm, antibióticos, ¿no? sí. Cada 2 por 3, algo más puede haber, pero no sé si No, ocurre. el problema en ese sentido es que muchas veces las situs atienden en primaria de urgencias o en urgencias hospitalarias. Claro, Entonces, entonces, hay veces que tu médico ni siquiera sabe que fuiste 5 veces a urgencias. Hombre, si ya es muchas veces y el médico ya te dice, acude a tu médico, que te haga un estudio, te manden al nefrólogo, entonces ya lo sabe. Pero hay muchas veces que van, le ponen el antibiótico, mejoran y ni siquiera van al médico de primaria, con lo cual el médico de primaria no se entera. Y otra cosa es que por la forma en la que funciona el sistema, muchas veces también si vamos a especializada y el médico no entra en esa carpeta determinada, no le llega la información. claro, Entonces, tú has ido porque te han mandado directamente de urgencias al nefrólogo o al urólogo o a la consulta y el médico se entera cuando tú le llevas el informe en mano, porque si no, no no, lo sabe. no le llega esa información. También tienen los pobres 10 minutos para verte Sí, corriendo, entonces se centran en el problema que le llevas. No pueden pararse a mirar claro, toda la historia. Pero eso en las enfermedades autoinmunes es súper importante. O sea, yo siempre digo que el día en el que hagan una unidad interdisciplinaria en la que nos tengan en cuenta como una persona con muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, con varias enfermedades autoinmunes, dejaremos de ir por aislado al dermatólogo, al ginecólogo, al cardiólogo, al neumólogo, porque al final es un caos. O te vas a uno y el tratamiento que te puso el otro no le convence a ese, entonces te dice, no, no, es que esto a mí no me viene bien y te lo quita, pero vuelves y ¿por qué lo has dejado? Porque me lo ha quitado el otro y ¿por qué te lo ha quitado si te lo he puesto yo? Entonces, es un poco frustrante, la verdad. O sea, yo totalmente. Y aquí me entiendo. estoy acordando
del doctor Isasi, Sí, que fue tu reumatólogo y que ha estado también en el podcast, y que él decía, el gran problema de la medicina es la mm, especialidad. Que mm, el paciente es un uno, o sea, nuestro organismo está todo unido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas al de digestivo, te mira esto y lo demás le da lo mismo. Cuando sí, vas sí, sí. al neurólogo, te mira esto y lo demás le da lo mismo. Yo me acuerdo de una entrevista con un neurólogo que nos hablaba de esclerosis múltiple y nos decía que como era una enfermedad autoinmune, hacían anticuerpos de celiaquía. Dice, pero bueno, cuando salen positivos tampoco le damos importancia porque ya tiene bastante el paciente, ¿no? Y dices, vale, A entiendo que una ver, esclerosis múltiple sí, es tremendo, pero si tiene una celiaquía también, eso hay que claro, tratarlo, o sea, porque no va a hacerle ningún bien a esa persona no nada, tener un nada. diagnóstico y no tener un tratamiento para esa celiaquía, ¿no? Entonces, muchas veces, yo siempre lo digo, yo, es que al final todo está relacionado en nosotros, aunque no haya una Mm, relación directa, de forma indirecta está todo unido, ¿no? Y siempre que hablamos de estas cosas, nos vamos al intestino, nos vamos a la mm, microbiota, nos vamos al papel tan importante que tiene para que, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente y esté mm, fuerte y sano. Y todo eso pasa por unos hábitos que van desde la alimentación al ejercicio, el descanso, y es todo un uno. todo, Pero mm, bueno, pues claro, así estamos y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? A mm. día de hoy. Sí, es complicado. A día de hoy cada uno, como decía el doctor Isasi, tiene su cajita y ve su cajita y el resto no. Y luego hay reumatólogos que no, tampoco todos, o sea, pero hay reumatólogos que intentan ver el conjunto de todo eso que te está pasando y la mejor solución, porque hay veces que a lo mejor la mejor solución no es poner tratamiento a todo, sino es poner tratamiento a esto que te está causando en este momento mayores problemas o mayores síntomas o tal y lo otro, porque también, claro, estar hiperpolimedicado tampoco tiene mucho sentido. Y es Y es complicado. Cuando no das con complicadísimo. una persona que ve todo ese conjunto, al final eso, vas aquí, vas allí, vas al otro sitio y Yo creo es un que al poco final locura. casi sois vosotros los profesionales de la nutrición, que tenéis la consulta, que estáis 2 horas con el paciente, los que Mm, empecéis a decir, pero, esta alergia al níquel, esta mm, histaminosis, esta mm, osteoporosis, mm, no están... pero porque tenéis más tiempo también, aparte de los conocimientos. mm, Es lo que tú dices, ¿no? Tú vas a la consulta por cualquier claro. historia, tienen 10 minutos y en 10 minutos no pueden leer qué es lo que te ha ocurrido en Mm, los 2 últimos años para saber. Es muy complicado, pero bueno, al final volvemos a lo de siempre. Hay que intentar acudir siempre a profesionales que estén lo más especializados y actualizados, y cuando aparece alguna autoinmune tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues que puede haber más problemas que quizás hemos normalizado, no le hemos mm, dado pues lo que mm, decimos, ¿no? Pues este ojo se me reseca un poquito, me voy a comprar ujú. unas gafas de estas que anulan las pantallas, la luz de las pantallas y tal, Sí, la y luna tiro, azul. ¿no? Y bueno, pues a veces necesitamos un poquito de que nos miren en profundidad para dar con la tecla, porque al final es calidad de vida, sin Mm, ningún duda, exactamente. sin ninguna Es duda. calidad de vida porque te afecta muchísimo. O sea, muchas autoinmunes tienen síntomas eso muy incapacitantes. Entonces, aunque no sean síntomas vitales, realmente tú quieres vivir con calidad, no vivir con dolores todo el día o vivir todo el día con una diarrea que no te deja separarte del baño, que vas buscando, vamos a dónde vamos a ir a tal, vale, pues aquí tengo un baño, aquí tengo, ¿dónde está el baño? Vivir así tampoco, ni normalizarlo, que muchas Claro, veces eso, lo normalizamos. Yo tengo así el intestino y pues ya está, o sea, me ha tocado, yo tenía un conocido, bueno, un conocido médico que decía, a ver, igual que hay rubios y morenos, pues hay gente ceñida y hay gente con diarrea y que viven así y ya está, ideas, pero bueno, habrá que buscar, ¿no? El el por por qué esa qué. persona va 7 veces al baño en un día. Entonces, pero sí, es complicado, pues eso sin tener tiempo. Muchas veces tampoco te puedes actualizar en todo, porque un No, es médico de imposible, primaria ve claro, todo, entonces no puedes actualizarte en todo. E incluso dentro de las autoinmunes, tú al final controlas las que más te llegan, las que más estudias, pero puede aparecer un autoinmune que digas, Dios, no la ni he visto idea, nunca. claro. Entonces, es También muy complejo. hay una cosa que es muy importante y que además os honra, que es derivar. Decir, mira, Sí, yo sí, esto no sí, lo puedo sí, tratar. claro.
vete con este compañero o esta compañera, porque al final estamos hablando de la salud de las personas que acuden a ti normalmente por pura desesperación. Sí, Ayúdame, porque me imagino que verás más gente con patología que gente que simplemente quiere, simplemente entre comillas, quiere bueno, pues tener unos buenos hábitos, alimentarse correctamente, porque al final nos da la sensación de que eso es muy fácil, ¿no? Es plan, sí. bueno, yo sigo tantas cuentas en Instagram y Mm, yo me tomo la fruta, me tomo el kéfir, me tomo las semillas de mm, tal y cual, que luego eso ya es otro melón y otro mundo, que llegará la gente exacto. con patología diciendo, Mm, por favor, ayúdame porque me pasan 40.000 cosas, que muchas veces mm. son cosas que de forma aislada son pequeñitas, pero cuando se suman todos, lo que tú dices, no tienes una vida normal. Sí, sí, sí. Como gente con patología y gente sin diagnóstico, muchísimas veces, que vienen por un estreñimiento que no mejora con nada, o al revés, una diarrea que me han dicho que tengo, o el cajón desastre de lo del SIBO, enfermedad, el SIBO, uy, perdón, el síndrome de intestino irritable o enfermedad de Crohn sin pruebas. O sea, tú no puedes diagnosticar una enfermedad de Crohn sin pruebas. Tendrás un Crohn, ¿no? Tengo una diarrea, paso de diarrea a estreñimiento, de tal, y cuando empiezas a mirar dices, pero ¿qué te han hecho? No, nada. Me han dicho que bueno, que tendré un Crohn. A ver, son enfermedades serias que necesitan que las estudies, que llegues de verdad a un diagnóstico. También por esa implicación, Claro, luego por parte del paciente, porque si no tiene un diagnóstico, la implicación va a ser mucho menor y que muchas de ellas está, pues eso, una celiaquía oculta después de muchas digestivas. Realmente muchas digestivas, cuando las analizas, luego el hombre no tiene por qué vivir con esas condicionantes toda la vida. Se soluciona, le quitas el gluten y cambian, y bueno, cambian. de blanco a negro su Mm. vida, porque claro, dice, uy, pero esto es estar bien. Eso te lo he escuchado alguna vez de, Sí, esto es estar bien, pero porque lo has normalizado. Has claro. normalizado que tú eres así, entonces cuando de verdad te encuentras bien, dices, oye, pues no estaba tan bien como pensaba realmente. Sí, el tema de la Entonces, normalización nos da para, ya no para una entrevista, sí, sino para sí, un podcast entero, sí, sí, porque te encuentras con gente que te dice, no, bueno, yo el estreñimiento ya es desde pequeñito. sí, claro, Y dices, sí, sí, vale, y sí. en mi familia somos todos más o menos así. Claro, Bueno, es que la genética está ahí. claro, Es claro, lo dices, que bueno, hablábamos de que empiezan a sacar en la familia y sale uno y aparecen otros dos y de esos dos aparecen otros dos y al final todos estaban sin diagnosticar. claro, Entonces, claro, mi familia son así, claro, es que la genética esto está, es, los claro. genes se heredan. Entonces, por Hay que eso, hurgar en esos síntomas que nos han acompañado toda la vida, que no mm, tienen a priori mucha importancia, hay que hurgar porque siempre se puede mejorar. sí, Y yo es que no recuerdo, el otro día lo comentaba con una compañera y tal, digo, no, no me acuerdo qué médico fue de digestivo que me decía, de la digestión no nos tenemos que enterar, no nos tenemos que claro. enterar. Una persona come continúa con su actividad y no tiene que tener molestias, no tiene que tener ruidos, no tiene que tener nada. Y Mm, claro, cuando le preguntas a la gente, a nosotros la gente que tenemos en la escuela, pues es pues, gente que quiere aprender a hacer bien la dieta sin gluten porque tiene un diagnóstico reciente, normalmente pues suele ser gente que viene todavía con mucha sintomatología, ¿no? Y te cuentan, no, ya estoy bien, pero a ver, ¿cómo estás de bien? Pues mira, ya no me hincho como si tuviese, después de comer, como si estuviese embarazada de 5 meses, ya me hincho menos. mm. Dices, pues hay que seguir corrigiendo eso porque al final la digestión es que no nos enteremos. Mm. Pero Sí, bueno, tendría que ser un proceso como el fisiológico. Igual respirar, que exacto. respiramos, exactamente, igual que respiramos, tendríamos que digerir. Lo que pasa que hay mucha patología autoinmune y digestiva. Y cada vez hay más, o sea, cada vez te encuentras más patología digestiva. También la vida que llevamos, la alimentación, el estrés, falta de ejercicio, o sea, todo eso influye en cómo está a nivel, cómo estamos a nivel digestivo y que las enfermedades autoinmunes que realmente cada vez se van diagnosticando más, también porque mejoran las técnicas muchas Claro, sí, veces. sí. Era lo que hablábamos de la celiaquía, claro, no es lo mismo que me la diagnostiquen ahora que me la hayan diagnosticado hace 30 años. Entonces también eso influye, pero es verdad que cada vez hay más, o sea, en consulta cada vez hay más. Bueno, al final todo esto es muy amplio, tiene muchos puntos de vista, pero todo pasa por, bueno, pues que hay que autocuidarse, hay que intentar llevar hábitos de vida saludables
y bueno, pues cuando tenemos algún problema no normalizarlo y acudir a un profesional. Esto es muy fácil en la teoría, Sí, muy, muy sencillo. Hemos resuelto aquí el problema de sí. millones de personas, pero es verdad que luego en la práctica, por mil razones, no es sencillo. Pero bueno, yo vuelvo al mensaje inicial de acudir a profesionales que realmente os puedan ayudar porque conocen bien la situación por la que estáis pasando y porque además están actualizados y porque además le dan mil vueltas. Y es que Marta no para de estudiar. Es un problema. Es un problema, Mira, te ¿verdad? cuento una anécdota. Bueno, no sé si sabes que el doctor Isasi deja la sanidad pública. Vale, Sí. entonces yo he dicho, ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque si era el único que se ocupaba del conjunto, ¿no? De lo que Mm, hablábamos, de ese conjunto, de no ir aquí, ir allí. Yo, por ejemplo, tuve esa cistitis autoinmune y estuve con muchos antibióticos hasta ujú. que llegó su consulta y me dijo, no, Dios, no, 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 no. A esta persona que le pusieron el informe de no dar antibióticos sin hacer cultivo era yo. Entonces, ahora, cuando me dijo en septiembre no estoy, dije, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Y mi hermana se echó las manos a la cabeza y dijo, por Dios, medicina no, no te metas ahora a estudiar medicina. Y he dicho, no, hombre, no, No, ya no tengo pensé que nos edad. ibas a dar la noticia, ¿eh? No, 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 no. Ya no. A día de hoy no. Pero que sí, o sea, a mí me diagnosticaron una celiaquía y terminé estudiando el técnico y luego el grado. Entonces, al final es que muchas veces no te queda más opción que intentar saber de qué estás hablando. Porque si tú no sabes de qué estás hablando, es muy fácil que el médico te diga, pues no, no tienes los anticuerpos, te vas para casa. O tienes el ojo seco, échate unas lágrimas. No, mira, es que no es solo esto, es esto, esto y esto. Y como te encuentras con muchos profesionales que eso, que o no tienen el tiempo o no dedican a actualizarse o esa no es su rama y no sabes a dónde tienes que ir, pues hay veces que al final es la solución. En el grado de nutrición era increíble la cantidad de personas que estábamos porque veníamos con algún problema relacionado, que te llama la atención como en ciertas partes de sanitarias eso es un condicionante muy importante. O sea, era un grupo muy importante o la que no tenía un diagnóstico, tenía un problema, la otra una celiaquia que al final Esti se diagnosticó estudiando nutrición. O Fíjate. sea, yo llegué ahí porque dije, no puede ser, o sea, que cada día aparezca una cosa y no tengan relación, algo tiene que haber en común. Entonces, muchísimas veces nos iba a estudiarlo eso, entonces también nos hace implicarnos más, Claro. porque entiendes a la persona que está al otro lado desesperada porque estuviste a ese otro lado desesperada. Y eso Entonces, es muy importante que la persona te entienda, más allá de que te pueda ayudar con unas pautas, que te pueda revisar las pruebas, que etcétera, etcétera, haya pasado por esa situación o conozca la situación por cercanía o por lo que sea, porque cambia mucho. O sea, cuando hablas con una persona a la que le acaban de diagnosticar celiaquía, sabes perfectamente por lo que está pasando, lo que tiene en la mente, sí, los miedos que tiene, claro. las dudas que puede tener, y eso que a día de hoy es más sencillo, entre comillas, Ujú, que hace sí, 10 años, ¿no? Pero es un cambio tan tremendo y más allá del cambio de tu día a día, es el hecho de aceptar y asumir que tengo una enfermedad crónica, ujú, tengo una enfermedad autoinmune y bueno, pues esto implica una serie de, bueno, pues de también, pues eso, de aceptar ciertas cosas y yo siempre lo digo, en todas las enfermedades es importante, pero en celiaquía el paciente tiene que estar implicado también, tiene que sí, informarse y tiene que ser muy consciente porque al final la medicina es lo que comemos todos los días, varias veces al día, ¿no? Entonces no nos sirve mm, cuando te diagnostican algo que te tomas una pastilla por la mañana, pues sí, igual no estás como tan involucrado con ese proceso, pero cuando es tu alimentación, ahí te tienes que implicar y te tienes que informar, porque un paciente con celiaquía desinformado es un peligro para él mismo, pero al final salpica a todos los demás, ¿no? El ejemplo ujú, que poníamos al principio. Así que si os queréis informar, pues ahí tenéis a Marta, ujú. Manjares Celiaquía Salud. Bueno, os lo pondré porque lleva todo guión bajo, es Manjares, si no me equivoco, ¿no? Manjares, guión bajo, Pajares, sí, Celiaquía, guión sí. bajo salud. Porque no solo Ujú. habla de salud, también comparte recetas. Esta muchacha Sí. vale para todo. Al final la celiaquía también te lleva a aprender un poquito en esa parte, ¿no? Justo ayer
subía, o sea, compartía justo una pechuga de pollo, tal, precisamente diciendo, si no te metes en la cocina es difícil llevar una alimentación saludable. Porque al final, si no te metes en la cocina, te vas a ir a la parte de cocinados, de procesados. Entonces, o te han metido azúcar, o te han metido conservantes, o te han metido aceites refinados. Es difícil. Y además ves que dices, pero ¿por qué una pechuga tiene que llevar 7 ingredientes? Si realmente no necesito, pues mira. Me cojo, me hago para varios días, la guardo en la nevera o en el congelador y luego vas sacando, ¿no? Entonces, guarda mucha relación. Entonces, por eso a veces intento, sobre todo en dulces o en panes, que es la parte que en celiaquía nos cuesta más Sí, encontrar. Ahora ya hay muchos obradores, ¿eh? Gracias a Dios hay muchos obradores con muy buena calidad, pero dependiendo de dónde vivas, puede ser más o menos claro, fácil sí, tenerlo. Entonces, pues esa parte de compartir alguna receta o algún dulce al tal, pues también es un poquito por eso, ¿no? Por facilitar un sí. poquito. Es muy importante al final. Es que necesitamos una dieta sin gluten, pero hay que ir un poquito más allá. Aparte de quitar el Ujú, gluten, pues también tiene que ser variada, claro. saludable, equilibrada, completa. Ujú, Y bueno, pues al final, pues eso, necesitamos también, sobre todo al inicio, pues unas pautas, unas directrices para ujú, hacerlo, para saber leer una etiqueta. El otro día sí, me escribió una chica y me decía, no entiendo por qué el queso rallado tiene que tener mención sin gluten. Y yo, lee los ingredientes, a ver en qué claro. posición te encuentras el queso, a ver cuántos almidones lleva eso. Sí, De hecho, yo el queso rallado lo que hago es que me compro una cuña cuando quiero sí, hacer pizza, rayo la sí. cuña y estoy comprando un queso. Mm, El queso de fundir a veces directamente te pones a leer y pone especial fundir, no pone la sí, palabra queso en ningún lado claro. porque no, legalmente no puede. Entonces Ujú, dices, bueno, pues también nos viene bien saber, más allá de que un producto no tenga gluten, que estamos llevándonos a la boca porque va a influir en nuestra salud. ¿Sí o sí? sí, sí, Siempre. súper importante. Muy importante y en estas enfermedades, o sea, en todo en general, pero en las enfermedades autoinmunes la alimentación es base, o sea, descanso es importante, el ejercicio es importante, el estrés es muy importante, pero si no le das a tu cuerpo lo que necesita para tener una célula sana, no le doy una vitamina A para que mi piel esté íntegra, va a ser más fácil que entre un bicho si no la tengo y va a ser más fácil que una vez que entra me cause un problema a mi sistema autoinmune. No como una alimentación rica en omegas, pues no voy a tener la suficiente grasa saludable para formar la pared celular, con lo cual todo esto con la vitamina D, por ejemplo, igual si no tengo una dieta rica, todos los minerales, el hierro, que es en la celiaquía súper deficiente, no se lo estoy aportando, las células no van a poder utilizarlo, con lo cual en enfermedades autoinmunes es muy importante llevar una dieta, eso es lo que dices, variada, equilibrada y que nos aporte todos los nutrientes que necesitemos, porque hay veces que te vienen, que llama mucho la atención a consultas con una cantidad de suplementos que dices, pero madre mía, ¿de verdad te tomas todo esto todos los días? Y de todos esos suplementos a lo mejor necesitas dejarle 2 o 3, porque el resto, con una dieta mucho más variada, Claro, puede obtenerlo. Y siempre va a ser mejor lo que obtenemos de la dieta que lo que nos estamos tomando sintético, que se ha formado en laboratorio, ¿no? Con lo cual, el saber, necesito esto otro y puedo conseguirlo aquí, cómo puedo hacer la dieta. Es súper importante, es muy, muy importantísimo. importante en todas las enfermedades, pero en autoinmunes muy importante. Ujú. Pues yo te invito a otro programa cuando tú quieras para hablar ¿Cuándo? de alimentación en enfermedad autoinmune, de Ujú, eso que se llama inmunonutrición, para ujú, hablar también de suplementación, porque es verdad que además parece que son chuches. Bueno, aparte que sí, ahora tienen también formato gominola, sí, pero de repente entras en historias, yo me tomo el omega 3 el magnesio, el no sé, y dices, pero si tomas más suplementos que comida prácticamente. sí. Entonces, lo ideal es que esto nos lo paute alguien que nos lo pueda Ujú. pautar porque sepa perfectamente qué necesitamos, cómo lo podemos obtener, qué interacciones puede haber también, porque bueno, al Y final vemos a lo también, mismo, no todo es inocuo. no, 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 todo lo que entra en el cuerpo puede tener unas consecuencias, aunque sea natural. O Claro, sea, el claro, cianuro, yo siempre pongo el ejemplo del cianuro. El cianuro es natural, pero mejor alejado. mejor lejos, sí. Entonces, claro,
pero lo que me estoy metiendo de suplementos es natural, sí, pero puede interaccionar con Claro. otras cosas. Y Hay comunicación gente y que no con... mejora la anemia, se toma hierro, 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 hierro y al final terminan con una microbiota hiperalterada porque ese exceso de hierro está alimentando esa parte más proteolítica de la microbiota y claro, un SIBO que no mejora, no mejora y pueden haber llevado 5 años, 6 años, 7 años tomando hierro. Y dices, pero ¿por qué? Si no te sube el hierro tomando 7 años, algo está pasando. Busca qué pasa y busca subirlo también desde una alimentación, no desde ese Claro, suplemento. claro. Entonces, no hay nada inocuo. Todo lo que entra en el cuerpo puede tener consecuencias. No es un fármaco, Sí. pero no hay nada inocuo. Exacto, exacto. Pues nada, ahí queda esa invitación, Marta, porque queríamos Cuando haber quieras. tocado un pelín este tema, pero bueno, nos hemos extendido con esa cistitis, nos hemos extendido yo creo que con temas que son muy importantes, que hay que poner sobre la mesa para que la gente entienda que la celiaquía no hablamos de un problema exclusivamente digestivo, va mucho más allá, por desgracia, porque si fuese digestivo solo, pues igual era más fácil verlo e identificarlo, ¿no? Así que queda ahí esa invitación. Os invito también a que la sigáis en redes sociales, a que le echéis un vistazo también a su web, a que escuchéis, si no lo habéis escuchado ya, la entrevista anterior que hicimos en la temporada número 5 porque de verdad que esta mujer sabe muchísimo, lo explica muy bien y da gusto siempre escucharla. Así que Marta, de verdad que mil gracias por estar aquí de nuevo y ahí queda ese tema pendiente. Muchísimas gracias, Lorena. Sabes que encantada. Cuando quieras, aquí me tienes. Y además que son temas que me encanta compartir contigo y con todos, o sea, con todos los que lo escuchan, porque son temas del día a día. Entonces, ver esa versión, ¿no? Esa parte del día a día, de cómo influyen, de cómo afectan a la vida, o sea, es como muy importante para mí. O sea, me parece súper importante no ir a esa analítica, mirar la analítica y ya está. O sea, sino Ir más todo allá. eso que nos cuenta, ¿no? La persona o que está Claro. asociado. Pues yo encantada de que te guste, porque así ya tengo una entrevista para más adelante, feliz de la vida y lo dicho, que mil gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Un cuídate. beso.